yo quiero hacer un recorrido con ustedes de varias cuestiones que están en la plataforma, se trabajan en varias asignaturas, impactan en lo que es la concepción general del doctorado y de la investigación, pero la recepción por parte de los estudiantes es muy heterogénea. Incluso hay algunos prejuicios de parte de aquellos que se acercan al pensamiento complejo y suponen que la ruptura con el pensamiento científico es tan radical que no se requiere en la investigación de tesis un rigor metodológico, un rigor conceptual, terminológico, categorial. Esos son errores bastante graves y aunque hemos insistido, pues yo quisiera aprovechar la oportunidad que tenemos hoy de conversar directamente para poder tratar algunos de estos asuntos. Yo creo que el primer punto que debemos distinguir muy bien es la investigación y la tesis. La investigación es un proceso y es lo que nos convoca. La tesis es uno de los resultados de la investigación. Yo puedo hacer investigación orientado a un doctorado cuyo resultado final es la tesis de doctorado. Por tanto, busco en el proceso de investigación cumplir requisitos que también debe tener el documento, pero lo que no se puede cometer es el error muy común incluso en el lenguaje cuando decimos yo estoy escribiendo una tesis y el estudiante se propone que ahora va a ser el primer capítulo y después va a ser el otro como si estuviera escribiendo un cuento o una novela. No estamos inventando, no puede haber resultados de la investigación si no hay investigación. Por ejemplo, uno de los puntos que más molesta al estudiante y que provoca ciertas reacciones es que llegado el momento de la etapa final todavía no ha completado las publicaciones. Después vamos a hablar en detalle de los artículos y otras publicaciones que se pueden tener. Pero ¿por qué se llega a un punto después de año y medio, 2 años, 3 años de trabajo en una investigación y no se tiene un resultado parcial en forma de escrito científico tipo artículo o presentación en un congreso internacional de resultados? Porque no se ha hecho una investigación. En realidad lo que está fallando es la investigación. Si la estructura de la investigación está bien diseñada, el propio proceso de investigación me va proveyendo de resultados parciales que pueden ser socializados con la comunidad académica en forma de presentaciones en congresos, en forma de actividades de posgrado, en forma de artículos científicos. Pero yo no puedo escribir un artículo científico de la nada. No puedo sentarme a mirar el paisaje y tratar de producir una poesía o un cuento imaginado, porque el artículo científico no es ese género de escrito. Para poder producir un artículo científico yo necesito tener un resultado pequeño, no tiene que ser gigantesco, pero tiene que cumplir con originalidad, con ser un resultado de actualidad que puede ser atractivo para las revistas. A veces la clave de que esto no se alcance está en el momento inicial del proceso de investigación. Se ha pasado por alto una etapa clave que si la pasamos por alto estamos pagando las consecuencias durante todo el proceso de investigación, que se llama revisión bibliográfica. Yo no puedo enfrentar una investigación al margen del estado del conocimiento, porque me arriesgo en primer lugar a cometer la estupidez de descubrir el agua tibia, como se suele decir, pero más grave aún, pasar por alto información significativa de cómo se ha movido la ciencia. Por tanto, hay un elemento clave que es el diseño de una investigación bibliográfica previa. Muchas veces esto es implícito, muchas veces viene de la investigación que se ha realizado, de la experiencia de trabajo que se tiene, pero cuidado, por mucha experiencia de trabajo que se tenga y por mucho historial que se tenga, la producción científica se expresa en un conjunto de documentos y espacios. El libro es un espacio y es un tipo de documento, pero el que más actualidad tiene y el que está más cerca de lo que se está produciendo en el momento es la revista científica. Por tanto, si yo no me planteo la revisión de la producción que está expresada en revistas científicas, a partir de que yo haya construido un pequeño árbol conceptual y con esos términos hacer una búsqueda en las bases de datos, que hoy es bastante fácil hacerlo, yo no puedo tener una fotografía al menos de lo que ha ocurrido en un periodo de tiempo, por lo general es prudente 5 años,
y en un determinado tipo de espacio lingüístico, que puede ser en español, puede ser en inglés. Eso depende mucho de la orientación temática y de la tradición de trabajo. Hay temas que hay que irlos a buscar en castellano y hay temas que hay que irlos a buscar en francés, aunque el lenguaje de mayor comunicación científica sea el inglés. Por eso un requisito que uno debe traer es el de conocer una lengua que esté en correspondencia con lo que voy a investigar. No podemos investigar sobre Japón o la historia de Japón sin conocer japonés, porque estaríamos haciendo lo que se suele denominar en lenguaje coloquial un refrito o un calentado, se le llama aquí un tipo de comida, ¿no? Lo que quedó de ayer. Estaría repitiendo lo que otro autor dijo de la fuente original, y automáticamente mi investigación pierde originalidad y pierde pertinencia. Quiero centrarme un poquito en este punto de la revisión bibliográfica. No es caprichosa la revisión y tiene una utilidad extraordinaria, porque una buena revisión bibliográfica puede ser conducente a un producto científico que la ciencia, digamos que aprecia extraordinariamente. Si en su revisión bibliográfica usted encuentra que hay una determinada regularidad o tendencia a que se usen ciertos términos, que haya una frecuencia de aparición de este tema en estas revistas y no en otras, y usted puede al final formarse un cuadro de que se usan para este asunto general que yo estaba buscando, este conjunto de conceptos, y han sido expresados en estas revistas, en estos artículos, perfectamente puede llegar a escribir su primer artículo técnico como artículo de revisión, donde usted le pone en la mano a la comunidad científica el resultado de cómo ha encontrado o cómo ha rastreado en un periodo de tiempo, en un espacio determinado de un conjunto de publicaciones, una temática. Eso tiene un valor tremendo, porque si ustedes están haciendo su revisión bibliográfica y se encuentran artículos de revisión, le ahorran a usted ese trabajo. Las publicaciones científicas aprecian ese tipo de artículos. Ese artículo tributa a su formación, pero ahí tendrían su primer artículo y todavía no han comenzado la investigación del asunto, están solo haciendo la exploración bibliográfica. Un problema que al final se presenta, que es no tener artículos publicados, y por tanto es invalidante, no se puede llegar a una defensa de tesis, podría corregirse desde el inicio si la clave principal de todo esto, que es orientarme a la investigación, yo la identifico adecuadamente. Se hace más fácil el trabajo, gana rigor su proceso de formación, aprenden ustedes caminos fundamentales para después poder ejercer una de las características principales que debe tener un doctor, por ejemplo, que es poder contribuir a formar otras personas, es decir, poder tutorar tesis de doctorado, y están además creando un sustento muy sólido para la argumentación de lo que después ustedes puedan concluir como parte del proceso de investigación, porque ustedes están al tanto del estado del conocimiento. Esto que les estoy diciendo es una de las debilidades más frecuentes en los estudiantes de doctorado. No prestar atención a la revisión bibliográfica, suponer que con los libros que están en la biblioteca de mi universidad o de la ciudad, o los que tengo en mi casa, o los que maneja mi comunidad, porque todos formamos comunidad en departamentos, en centros de trabajo, en fin, pensar que con eso se puede hacer una investigación. No es posible, porque están ustedes cortándole, digamos que las venas de nutrición del proceso de investigación. Usted puede tomar un libro de 300 páginas o de 600 y a veces lamentablemente no tiene ni una idea nueva. Lo que se pretende en una investigación de doctorado no es lograr un resultado extraordinario con cientos de ideas nuevas. Eso no es posible, porque hacer una argumentación sería demasiado prolongado en tiempo y esfuerzo. Pero sí se requiere originalidad, sí se requiere que haya novedad. A veces puede ser un pequeño fragmento, pero debe ser ese pequeño fragmento realmente algo novedoso para la ciencia. Si no, no hay tesis. Voy a volver sobre este punto cuando veamos la estructura
y sobre todo un tipo de documento que a veces cuesta mucho trabajo, que es la síntesis de una tesis de doctorado. Entonces, redondeando un poco esta primera idea, nosotros tenemos que distinguir muy bien entre investigación conducente a una tesis doctoral y uno de los resultados de esa investigación, que es la tesis de doctorado, que es un tipo de escrito científico. Si no distinguimos eso, constantemente estamos tratando de escribir una tesis como si fuera una novela y constantemente estamos tratando de solucionar las cuestiones que el tutor o el amigo que lee el texto le critica. Te falta esto, te falta aquello, porque no hay el rigor adecuado de la investigación. Si no hay investigación, no es posible que haya tesis de doctorado. Lo que estoy diciendo para el doctorado, con un poco menos, digamos que, de requerimiento técnico, es válido para la maestría. Porque la maestría no es que sea un estadio inferior al doctorado, en el sentido de que no carezca de rigor y que no sea también un resultado de proceso de investigación. Solo que los objetivos que nos proponemos son de menor alcance, pero se requiere esa formación. De hecho, si tuviéramos un aprovechamiento de nuestros estudios previos de maestría, no llegaríamos al doctorado con este tipo de deficiencias. Pero yo he tratado de construir hoy la conversación sobre la base de lo que hemos detectado durante años de trabajo, que son deficiencias frecuentes en el proceso de formación doctoral. Esta sería el primer asunto, es decir, la distinción entre investigación y tesis. Hay un artículo que nosotros le hemos recomendado mucho, que está escrito en un tono un poco incluso de humor, de Tara Brabazón. Está en idioma inglés y eso es bueno para que capten la picardía con que está dicho, que es ¿qué hay que hacer para fracasar en una investigación de tesis de doctorado? ¿Qué es lo que tiene que hacer un estudiante para fracasar? Y ahí hay una manera de expresar algunas de estas cuestiones de las que voy a hablar hoy, en un tono un poco más, digamos que humorístico, pero que refleja al mismo tiempo deficiencias básicas que se repiten con mucha frecuencia. Está en la plataforma, ustedes tienen acceso a él. Lo que pasa es que a veces parece que no se lo han leído, pero lo pueden disfrutar. Es un buen artículo y ya tiene unos cuantos añitos. Bueno, vamos a profundizar un poquito en la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica exploratoria, preliminar, puede que haya tenido antecedentes, pero yo en mi tesis, para construir mi tesis, yo necesito sistematizar ese proceso, hacerlo visible para mí, porque pueden ocurrir después deficiencias, debilidades, faltas de atención a determinados problemas, debido precisamente a que omitimos un sector de la bibliografía, que a lo mejor lo omitimos porque no estaba en nuestro radio de atención, y si nosotros a tiempo podemos identificar que no hemos abordado este segmento, bueno, es una limitación de la investigación, pero ya no es una deficiencia de un proceso mal hecho. Yo estoy diciendo, no ascendí al piso tercero, no me fui al ala derecha del edificio, de antemano sé que allí hay información, pero mis conclusiones tienen que tomar en cuenta que no tomé esos caminos. No es lo mismo que lo prevea de esa manera, porque siempre en el proceso de investigación tenemos que acotar el proceso, no nos podemos poner tareas ilimitadas, a que al final un crítico me lo señale como una deficiencia, porque mis conclusiones se refieren a un mundo que incluye el ala derecha del edificio y los pisos superiores, pero mi investigación realizada no tocó eso. Por tanto, estoy haciendo extrapolaciones incorrectas, porque estoy extralimitando el área de competencia de mis conclusiones. Esa es también una debilidad muy frecuente. Claro que no podemos abarcarlo todo, pero no es igual una investigación realizada sobre la base de la consulta de publicaciones científicas que están en la primera línea de un tema de investigación, que una investigación que se ha realizado sobre la base de lo que aparece o lo que ha estado accesible. Y por eso se requiere un grado de sistematización en ese proceso. El primero es muy básico. Puede estar vinculado a la identificación del tema con un conjunto de palabras claves o términos o categorías.
Y yo organizo mi búsqueda a partir de esos. Puede que la búsqueda no me dé nada, me dé poco, o me dé una cantidad gigantesca de información. Si me da una cantidad gigantesca de información, me está diciendo claramente que tengo que refinar el aparato categorial que estoy usando para poder entonces identificar mejor las tendencias en esa área de conocimiento de lo que se está publicando. Hoy, como hay bases de datos y grupos de publicaciones que se incluyen en esas bases de datos, es incluso factible hacerlo no por publicaciones, sino por ejemplo las publicaciones en Cielo o las publicaciones en la Tindex, y yo puedo segmentar en este tipo de base de datos, porque esas bases de datos recogen cierto tipo de publicaciones científicas y ya pierde la regionalización de hace, digamos, 100 años atrás, cuando uno decía las publicaciones alemanas o las publicaciones inglesas o las publicaciones en inglés y las publicaciones en castellano, porque la producción científica se ha internacionalizado y las bases de datos a veces nos ayudan a poder hacer ese tipo de corte. Es decir, no hago el corte por país o por idioma, sino por la presencia en determinadas bases de datos que hoy tienen una credibilidad, reúnen un tipo de publicaciones y demás. Todo esto al final va a tener una influencia importante en la competencia de mis conclusiones. Conclusiones avaladas en una bibliografía deficientemente seleccionada, una bibliografía que para un lector de tesis puede ser inmediatamente calificada de tendenciosa, porque es evidente, por ejemplo, que se han trabajado 3 o 4 revistas nada más, o ninguna revista y algunos libros, pues automáticamente le baja el rigor de la argumentación y de la credibilidad del trabajo de investigación. No podemos avanzar un paso sin tener una relación intensa con el estado del conocimiento. Y el primer paso para lograr eso es una buena revisión bibliográfica. La buena revisión bibliográfica o la mala revisión bibliográfica va a condicionar después una serie de vicios en el proceso de investigación. Voy a retrotraerme a un problema técnico general que tiene que ver con la escritura, la ortografía. Usted puede intentar tener buena ortografía aprendiéndose las reglas ortográficas. Ese es un camino duro y que lleva una memorización que para mí personalmente es tormentosa. Pero si usted es lector, usted al escribir algo que no concuerda con el patrón que su cerebro o sus ojos han visto en lo que ha leído, de pronto se siente incómodo. Aquí hay algo que no está bien. Y ese es un método muy efectivo para uno buscar el error. ¿Por qué saco este tema de la ortografía? No es porque haya muchos problemas ortográficos. Es que cuando hay pocas lecturas en el área de conocimiento, se empiezan a usar términos, palabras, giros lingüísticos que son cotidianos y que automáticamente te delatan de que no estás informado de cómo la ciencia ha pensado estos problemas, de cómo la comunidad académica ha pensado estos problemas. Es decir, la falta de lectura, no es necesario hacer un test de lectura para uno percatarse que la forma en que se está escribiendo denota desconocimiento de cómo la comunidad académica ha tratado el tema. Por eso es muy importante tener una lectura sistemática de ese estado del conocimiento. Yo les llamo mucho la atención sobre este punto, porque ocurre lamentablemente con cierta frecuencia estudiantes de doctorado que intentan construir un discurso que es inaceptable desde el punto de vista académico, porque carece de rigor terminológico, no ya de rigor conceptual, sino de rigor terminológico. La persona, a ver, se lo voy a poner de otra manera. Usted escribe un libro de literatura, una novela, y un editor cuando lee le dice, mira, estás repitiendo mucho la palabra individuo, vamos a sustituirlo por persona, vamos a sustituirlo por otra palabra para que la oración no tenga repeticiones. Bueno, cuidado, si en nuestra investigación
la categoría es individuo y no persona, usted no puede permitirse la libertad de cambiar el término, porque eso compromete el rigor de la investigación. Estos son elementos técnicos que uno debe ya traer de la formación previa de licenciatura y de maestría, pero que lamentablemente no siempre están presentes. Y una de las problemáticas que se manifiesta en las tesis, también con relativa frecuencia, es los cambios de término, la falta de rigor en el aparato conceptual. En algunos casos se ha recomendado, en Multiversidad y en otras universidades, que se acompañe la investigación de maestría o la investigación de doctorado de un control semántico que obligue al estudiante a declarar cuáles son los términos principales y cuál es su contenido. Algunos prefieren hacer un glosario al final de la tesis donde exponen esos términos y su contenido. Pero atención, no es reproducir lo que diga un diccionario de la lengua o una categorización, digamos que por selección, porque eso se puede hacer hoy perfectamente apelando al diccionario. Están accesibles los diccionarios. Si voy a poner en la tesis un glosario, si voy a poner en la tesis una sección de control semántico, yo debo comprometerme con el tipo de definición que voy a utilizar, ya sea apelando a un autor que lo ha definido antes, o ya sea construyendo definiciones operativas de los términos que utilizo. Pero ese es un elemento clave para que no incurramos en el error de cambiar los términos, que es un error lógico básico conocido desde la lógica de Aristóteles. Comienzo hablando de bananos y la oración termina refiriéndose a melones o a sandías. No es posible leer un texto con ese tipo de ambigüedades. No es la mayoría, pero tiene cierta frecuencia este tipo de transgresión, que denota al mismo tiempo pues una falta de cultura académica que debemos completar, si no, no llegamos a la defensa de un doctorado, porque sencillamente no podemos ni realizar la investigación ni expresar el resultado en forma de tesis de doctorado. ¿Cuál es la importancia entonces del estado del arte? Aquí también hay algunas confusiones. Si yo no conozco el estado del arte, porque yo no he podido identificar por dónde va la ciencia y por dónde va la investigación en lo que yo estoy haciendo, no solo incurro en esto que mencioné hace un rato de descubrir el agua tibia, es decir, hacer banalidades en el proceso, sino que cometo una falta bastante grave, porque la comunidad científica y la ciencia se construye sobre la base de la crítica. Ese es el elemento clave de la continuidad del trabajo científico y es uno de los elementos fundamentales para que la ciencia tenga una continuidad rigurosa. Por tanto, estar al tanto del estado del conocimiento no implica aceptación del estado del conocimiento, sino implica reflexión crítica sobre el estado del conocimiento. Reflexión crítica no es estar fajándose con todo el mundo. Aquí habría que apelar a la definición kantiana de crítica, las condiciones de posibilidad, el análisis de las condiciones de posibilidad. Cuando yo digo crítica de la bibliografía, no es que yo tenga que decir determinadas cosas en contra de lo que existe en la bibliografía, sino que yo tengo necesariamente que reflexionar sobre esa bibliografía que he caracterizado y los autores principales y las ideas principales, cuál es el vínculo con lo que estoy trabajando, para poder denotar la diferencia y la continuidad. Por tanto, es importantísimo que haya crítica de la bibliografía existente en el resultado que se llama tesis. ¿Cómo se pone eso y dónde se pone? Depende de múltiples factores. Podría formar parte de la introducción totalmente o solo en parte. Podría, si es tan intensa la diferencia, ser toda una sección que podría ser un epígrafe dentro de la disertación, es decir, la crítica a determinados autores, o podría estar disuelta en el discurso, pero no puede faltar. Porque si no, estoy construyendo sobre la base de la nada. Es decir, lo que estoy proponiendo en la ciencia es tan novedoso y tan extraordinario que no tiene precedente y nunca nadie ha hablado sobre eso.
Amigos, si así piensan, tienen dos grandes opciones de salida. Algo superior al Nobel o el manicomio. Y la puerta del manicomio es más grande, más ancha y está más cercana. Eso es prácticamente imposible. Denota de nuevo falta de cultura, falta de rigor, falta de trabajo. Porque aquí no estamos ante un proceso que sea difícil en el sentido de que no sea transitable. Es transitable, pero requiere un esfuerzo sistemático, porque si ustedes quieren, podríamos identificar la ciencia o el tipo de conocimiento que produce la ciencia, no importa si las clasificamos en sociales, técnicas o como queramos clasificarlas. Si hay conocimiento científico de todos los seres vivientes, el que más se parece a la ciencia es la babosa, que según va andando deja una huella, porque esa es la ventaja cognitiva del conocimiento científico. No le dice al otro cree, sino revisa lo que hice. Por eso es tan importante la cuestión de método y la cuestión de metodología, porque solo si yo dejo clara la huella, entonces otros pueden revisar y me pueden criticar. Y esa es la base de una continuidad. La ciencia no pretende ser infalible. Un resultado de tesis doctoral no pretende dar la verdad última y definitiva. Pretende avanzar por el camino del conocimiento, por tanto tiene un antes y se orienta a un futuro, a un después. Ese vínculo pues está en relación directa con el estado del arte, la revisión bibliográfica y la crítica de la bibliografía. Ese sería el segundo punto. Bueno, ¿cómo organizo la investigación conducente a una tesis de doctorado? Una investigación de tesis, llamémosla así, o una investigación doctoral. Cuando cada uno de nosotros entró en el primer grado en la escuela primaria, llevaba su mundo de juego, su mundo de infantil, pero no llevaba nada especialmente a la escuela. Así no se entra a un doctorado. Es decir, entrar a un doctorado para que me enseñen y me den un tema de investigación carece de sentido, por muchas de las cosas que se hablaron aquí en los 2 días anteriores. En particular porque el investigador trae una impronta de deseo, de subjetividad, de sensibilidad con respecto a determinado tema. No es cuestión de voy a hacer una investigación doctoral, deja ver qué me proponen. Porque se llega con una experiencia, se llega con ciertas ideas. Puede estar completamente difusa ese tema de tesis. Puede haber cierta incertidumbre. Yo no sé bien cómo encauzarlo. Yo no sé bien cómo organizarlo. Pero es imposible que lleguen en cero absoluto. Si llego en cero absoluto, no estoy en condiciones de hacer una investigación de doctorado. Por eso nosotros solicitamos de ustedes siempre su propuesta temática. No te propongo un tema. También se puede hacer el doctorado en base a que se lanza una convocatoria para que personas se acojan a determinada línea temática. Eso es posible también, es perfectamente válido, pero de nuevo también es necesario en esa línea temática tener cierta formación. A veces se confunde porque como hay formación curricular, se supone que la formación curricular te va a dar esa orientación temática. No. La formación curricular te va a dar herramientas, te va a permitir discriminar bien entre temas, organizarlo bien, pero hay que traer, digamos que la orientación en cierta dirección, si es a educación, si es a una problemática o un conjunto de problemáticas. No puede ser un cero en el cual espero que me den un tema y yo voy a hacerle con ese tema de la misma manera que qué sé yo, llegamos a una industria donde se esté ensamblando algo y decimos yo vengo en busca de trabajo, por favor díganme dónde. Una vez yo lo hice así, trabajé en una fábrica de motores de tractores, en la línea de producción cuando era estudiante, y pues llegué y me dijeron, pues usted va a trabajar en este puesto, la línea saca un motor cada 1 minuto, por tanto tiene 1 minuto para hacer sus operaciones y mira, aquí está el motor. Usted le pone este cepo, aprieta estos 2 tornillos, ala lo que sería
¿cómo se llama? El volante, hasta que tope, le da una marca, porque esa va a ser la marca de la orientación de todos los pistones, y inmediatamente saca este cepo, le pone el otro cepo y le ajusta las 3 patitas que llevan 3 tornillitos y 3 tuerquitas para que esté la salida de la transmisión del motor. Y es 1 minuto, no hay 2, porque al minuto se va a desplazar la línea de producción y el de al lado se vuelca el motor y se pone vertical. Usted todavía aquí lo tiene acostado. Mire, y cuando usted se sienta capaz, nos dice para que haga su primera prueba. Si no se hacen 180 motores en el turno de trabajo, no se cumple la norma, el salario va a ser más bajo, por tanto va a tener a todos los operarios de la línea de producción mirándolo y queriéndoselo comer. Así que aprenda. Ahí estamos aprendiendo una técnica, estamos aprendiendo un conjunto de operaciones para realizar un proceso que una vez aprendido solo tenemos que hacer como en los tiempos modernos de Chaplin, ir apretando tuercas y salimos apretando botones del saco de la señora. La investigación doctoral no es así. Tiene elementos de eso porque hay técnicas que hay que aprender. Y si la técnica es de utilidad y yo decido que esta técnica puede ser adecuada para la investigación, qué sé yo, una entrevista a profundidad o en profundidad, eso es una técnica. Y yo tengo que conocer la técnica, si hay que hacerle una adecuación a la técnica, justificar por qué le voy a hacer una adecuación a la técnica y utilizo la técnica. Pero eso no me da la tesis. La tesis me la da las cuestiones de método, no las cuestiones de técnica. Las cuestiones de técnica están en función del proceso más general. Entonces, la primera piedra en el camino y el primer punto de apoyo en el camino es la selección del tema. Ustedes conocen el planteamiento que hace muchos años hizo Morán sobre la diferencia que hay entre estrategia y programa. El carácter cerrado de un programa y el carácter abierto de una estrategia. Esto de lo que les estoy hablando, pues claro que hay que verlo en términos estratégicos. Quiere decir, si el proceso de investigación me conduce a la conclusión de que algo tiene que ser rectificado, pues tengo que hacer el replanteamiento, volverme atrás y reconstruir el camino. No puedo seguirlo como si se tratase de un programa que es cerrado y no importa que me esté a gritos diciendo está cerrado y yo sigo por ese camino errado, ¿no? Hay un punto clave que es la argumentación. Nosotros tenemos diferencias locales, de países, culturales. Tenemos muchas diferencias. Por eso nuestra vida cotidiana nos hace utilizar palabras que puede que de un país a otro no se comprendan, aunque compartimos el mismo idioma. Cuidado. En la medida en que estoy construyendo un texto incomprensible por esas razones, yo estoy escribiendo en términos de vida cotidiana y no estoy utilizando el lenguaje técnico de la ciencia. Es decir, esto podría servirles a ustedes como un síntoma de que están haciendo la utilización de un lenguaje que no es un lenguaje técnico apropiado a la investigación que están realizando. Porque están utilizando palabras que son comprensibles, claro, dentro de un contexto cultural, porque son parte de una vida cotidiana de la cual ustedes participan. Y el otro no participa de esa vida cotidiana. Ese es un fenómeno que, por ejemplo, en los foros de discusión suele ser muy frecuente encontrarlo. Porque uno se da cuenta que no entendió lo que dijo el otro, pero no lo entendió porque no está hablando técnicamente, está hablando en un lenguaje completamente coloquial. No podemos permitirnos eso, por supuesto, en la escritura de la tesis. Un punto clave, una vez delimitado el tema, que para nosotros es un resultado y es un producto del proceso de formación, es decir, se pudo hacer una propuesta temática, se pudo hacer una argumentación básica de la propuesta temática, se evalúa esa propuesta temática, se aprueba, y ese es el primer producto que uno tiene en el proceso de formación doctoral en este colectivo. Yo necesito construir un protocolo de investigación. Uy, esto duele. Hay quien dice inmediatamente que eso es positivismo. Se los voy a decir de otra manera. Quizás el nombre protocolo, pues, podría ser otro.
Pero la tarea es que hay que programar el proceso de investigación. Hay que convertir los sueños y los estímulos en una preparación y una visualización del futuro de la investigación, del camino que pretendo seguir en la investigación, con la misma lógica de una estrategia, no de un programa. Si algo hay que rectificar por el camino, se rectifica, pero yo tengo que programar el proceso. ¿Cuáles son los riesgos de no programar el proceso? Por ejemplo, veamos algunos de los elementos que tiene cualquier protocolo de investigación. Ustedes tienen recomendación, por ejemplo, una de las bibliografías recomendadas es un artículo de revisión sobre el tema del protocolo, donde un autor nos dio la posibilidad, hay varios artículos de ese tipo, de que no tengamos que leer varios textos, sino él en su texto reunió las características, evaluó de la bibliografía en 10 años, lo que se había hecho sobre protocolo y cuáles eran las tendencias. Ustedes tienen, creo que son 2 o 3 textos consolidados sobre eso en la plataforma, pero hay uno sobre todo publicado por la revista Salud Tabasco en el año 2006, si mi memoria no me falla, que es muy bueno porque explica muy bien cada uno de los elementos, ¿no? Bueno, hay un marco teórico conceptual, hay un desarrollo metodológico, es decir, yo tengo que pensar las cuestiones de los antecedentes, tengo que pensar las cuestiones teóricas, tengo que pensar la cuestión de la metodología. Yo tengo que formular preguntas de investigación que me estoy cuestionando. Tengo que ubicar eso en el tiempo y eso se llama cronograma. Y tengo que tomar en cuenta cuáles son los recursos con los cuales yo voy a realizar el proceso. Es una equivocación fatal suponer que esto es un requisito burocrático. Esto no es un requisito burocrático. Este es un producto intermedio en el proceso de investigación doctoral que programa el proceso. Si usted no hace un cronograma de qué pretende alcanzar en qué tiempos, nunca va a poner los pies sobre la tierra para darse cuenta que lo que se propone hacer en 3 años es imposible hacerlo. Muchas veces decimos, yo voy a hacer el esfuerzo, yo tengo 5 hijos, vivo a 20 kilómetros de mi puesto de trabajo, por tanto invierto 1 hora y media para llegar y 1 hora y media para regresar a la casa, trabajo 9 horas al día y trabajo en un lugar donde hay una intensidad tremenda, por tanto ahí no puedo hacer nada, pero yo voy a hacer la investigación en 3 años y con ese alcance. Imposible. Pero cuando usted escribe el cronograma, usted se percata de que los resultados que pretendo obtener en el proceso de tesis no caben en ese tiempo. Puede que antes haya recibido consejos miles de veces, pero cuando usted lo escribe, usted toma conciencia de la imposibilidad. Entonces hay que volver atrás y reducir un poco el alcance de la investigación, reducir un poco la pregunta, reubicar en tiempo. Lo mismo los recursos. Es cierto que por lo general en ciencias sociales, no solo los recursos son escasos, sino que muchas de nuestras investigaciones se apoyan en recursos que no son destinados exclusivamente para la investigación. Por ejemplo, los que están involucrados con nuestro proceso de trabajo, los que están involucrados incluso con nuestro presupuesto personal, con el salario, esfuerzos que hacemos para comprar una bibliografía, sabemos todo eso. Pero constatar o planear cuáles son los recursos que se requieren para hacer esta investigación es crítico también para una toma de conciencia de la posibilidad real de ejecutarla. Esos 2 elementos del protocolo, el cronograma y el análisis de los recursos, le ponen a ustedes los pies en la tierra y le permiten darse cuenta de que quizás lo que programaron es un tema excelente, bello, pero no es realizable en 3 años, no es realizable por una persona, por tanto es imposible que lo pueda realizar. Y de esa manera el protocolo ayuda a corregir el proceso de trabajo con una orientación adecuada. De nuevo, no es un programa cerrado. Es decir, no es algo que yo tengo que cumplir a toda costa. Yo me planteo su cumplimiento y si por el camino algo no concuerda, tengo que rectificar el rumbo y para eso hay la conducción tutoral y el diálogo con el tutor de tesis para corregir lo que haya que corregir.
Ya hablé hace un momento de las publicaciones. Las publicaciones serían el tercer tipo de resultado que uno obtiene en el proceso de investigación. Vean que el proceso de investigación doctoral no tiene el único resultado de la tesis. Para llegar a la tesis yo necesito alcanzar ciertos productos que me ayudan a llegar a ese resultado final. Las publicaciones son uno de ellos. ¿Por qué son tan importantes? Primero, yo no puedo escribir artículos científicos si no tengo resultados parciales, porque mi artículo no tiene contenido. El contenido del artículo viene de los resultados parciales de investigación. Por tanto, solo el proceso de investigación realizándose me puede proveer de la información. El primer paso, por ejemplo, en la revisión bibliográfica o en resultados parciales que podrían conducir quizás a una presentación en evento, quizás a la construcción de una actividad lectiva cualquiera, un taller, un curso, un artículo técnico para publicar en una revista. Ese es, digamos que, un elemento clave de la importancia que tienen las publicaciones. Pero las publicaciones tienen otro elemento muy importante, en particular el artículo. Y por eso se pide el resultado de artículos en el proceso de investigación doctoral. Si usted comenzó a trabajar no desde cero, sino sobre la base de una experiencia histórica de la comunidad académica, usted no puede pretender alcanzar resultados académicos al margen de la comunidad académica. Por tanto, usted tiene que expresar sus resultados en un contexto general de la comunidad académica. No puede ser de puertas adentro de la universidad, de puertas adentro del departamento, de puertas adentro del doctorado. Porque si lo hacemos de puertas adentro, nos cocinamos en nuestra propia salsa y terminamos regocijándonos hasta de nuestros errores fatales. Necesitamos someternos a la crítica de la comunidad académica. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra exponiéndonos. En dependencia del tema, en dependencia del tipo de producto, porque hay cosas que son patentables, entonces no es conveniente exponerlas abiertamente porque se impide la posibilidad de elaboración de una patente. Eso es más para las ciencias técnicas, pero no están excluidas las ciencias sociales de inventos de esa naturaleza, es decir, de invención en forma de patente. Pero yo necesito comunicarme con la comunidad académica. A veces el resultado es mínimo, parcial, puedo presentar en un evento eso, someterlo a la crítica. Si no es en mi comunidad, mejor, porque eso le va a exigir a usted capacidad argumentativa con respecto a otras comunidades académicas. Recuerden que la sociología del conocimiento hace mucho tiempo demostró que la ciencia es una actividad social y que también formamos grupos. No es raro que en una ciudad haya grupos de investigadores que trabajan lo mismo en instituciones diferentes o en una misma institución, en departamentos diferentes, y hasta que estén enojados los líderes que ni se hablan ni se publican. Porque es una actividad social y humana. Tiene también ese componente que es el componente del barrio. Eso también ocurre. Pero nosotros necesitamos trascender esa frontera y someternos a esa crítica. Los eventos son un primer paso, pero el paso, digamos que es más riguroso, es el del artículo, porque el artículo se somete a revisión. Ya sabemos que no es infalible el proceso de revisión por pares. Está lejos de ser infalible, pero es un mecanismo apropiado para que se puedan someter a crítica las ideas. Y por eso es tan importante. No solo porque es un resultado parcial que me permite a mí ir cosechando poco a poco los frutos del proceso de investigación. Por ejemplo, a veces puede ser completamente negativo. Por ese camino no se puede transitar, pero eso es altamente valioso para la comunidad académica y para la ciencia. Es decir, mostrar que hay un camino que no es transitable, por lo menos con estas herramientas que estoy utilizando. Y al mismo tiempo, obtengo con el proceso de publicaciones una validación indirecta de mis resultados. Es decir, no solo que lo someto a crítica, sino que la publicación, la socialización, produce retroalimentaciones. Alguien lo lee
me hace una crítica, se comunica conmigo. Eso es parte del proceso. Y esa crítica de la lectura de otra comunidad académica es muy productiva porque nos abre los ojos. Por tanto, el exponerse que yo mencioné hace un rato, sí, claro que nos exponemos cada vez que publicamos algo porque podemos estar equivocados y de hecho éticamente deberíamos siempre pensar la pregunta que decía Potter, podría estar equivocado por muy evidente que me parezca que tengo la verdad en mi mano, podría estar equivocado, pero al tener esa retroalimentación de la comunidad académica, entonces amplío el círculo de grupos de trabajo que pueden influir en mi proceso de investigación. Por eso es crítico el punto de las publicaciones. Siguiendo este punto, que es el de la investigación conducente a tesis, pues llegamos a la tesis. ¿Qué cosa es la tesis? Es un tipo de escrito científico. Tiene reglas, ustedes la tienen en la plataforma, hay documentos que ayudan a conceptualizar, otros que son un poco más prácticos de cómo hacer, modelos y ese tipo de cosas, para no omitir secciones. Pero es un tipo de producto. ¿Qué quiere decir esto? Que su investigación de tesis puede darles, además del artículo, además de la selección del tema, del protocolo, además de la tesis, le puede dar otros productos de carácter científico. Por ejemplo, trazar caminos para posibles tutorías. Por ejemplo, la elaboración de recomendaciones que pueden ubicarse o no en una sección de la tesis. Esos son elementos que les están indicando a ustedes que en el documento de tesis no va toda la investigación. Por tanto, hay un momento en que hay que hacer un alto en el camino. Yo digo, está concluida la investigación o está concluido este segmento de la investigación, voy a escribir esta parte de la tesis. La mayoría de ustedes dice desde el inicio que está escribiendo el capítulo 1 o que está escribiendo el capítulo 2, como si la estructura que se plantearon en el protocolo fuera invariable y así tiene que ser. No, la investigación te puede decir que hay que hacer correcciones en esa estructura que no es más que una proposición de futuro. Entonces, mucho cuidado con ese elemento. Yo hago el alto y escribo la tesis, que es un tipo de documento donde los argumentos de lo que voy a exponer como conclusión son el centro de todo el debate. Son el centro de todo el escrito. Por supuesto que no puedo manipular lo que encontré en el proceso, pero sí puedo omitir determinados elementos o caminos de la investigación que resultaron infructuosos y ahora no tengo por qué dedicarle espacio en la tesis a hablar de algo que sencillamente no fue practicable. Lo que les estoy diciendo es que hay una diferencia entre la investigación y este tipo de resultados. En la tesis se necesita una coherencia argumentativa y se necesita entonces reconstruir lo que planeamos inicialmente en el protocolo, renunciar a algunas cosas, fundamentar otras nuevas, para que la tesis tenga una estructura que sea coherente. Es muy importante que la estructura de la tesis no sea complicada. En esto no hay un parámetro, por supuesto, de verdad, de que la tesis deba tener 2 capítulos, 3 capítulos, o no pueda tener partes donde hay capítulos dentro, pero en la medida en que es más complicada la estructura, estoy poniendo más en evidencia que el trabajo de investigación es impreciso. Porque yo no estoy descubriendo algo inmenso. Yo estoy enfocado a determinado, digamos que tipo reflector, a determinado sector, a determinado asunto. Que me obliga a eso los tiempos, me obligan a eso las herramientas, me obliga a eso los recursos con que cuento. Por eso la tesis tiene que ser más enfocada. Yo les diría que uno debe orientarse a una estructura que sea lo más precisa posible y lo menos complicada posible, para que la tesis pueda tener una mayor coherencia, aunque, les repito, no hay un parámetro. Ahora, la tesis comienza en su estructura con una paginita que se llama síntesis. ¿Qué trabajo da escribir la síntesis?
¿Cómo yo voy a poner la tesis en una página? ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? O como se suele decir en algunos lugares, como en el mío, ¿a quién se le ocurrió eso? O a la gente se le ocurre cada cosa para martirizar al doctorante. En la síntesis lo único que hay que poner es qué es lo que usted está defendiendo. Y si usted no tiene claridad en eso, no está listo su proceso de investigación doctoral. Si usted no sabe qué cosa está defendiendo, cuál es la idea principal, qué cosa es lo novedoso que alcanzó en la tesis, pues no hay tesis. Porque no hay un resultado que pueda ser expresado en forma de tesis. Si lo que usted puede poner en la síntesis es que usted revisó N autores y nos va a decir cómo hay que entender a esos autores, usted no ha hecho una tesis. Es solo una valoración de la bibliografía. No hay novedad, no hay una idea en particular, no hay un asunto que no haya sido dicho antes. Por eso la síntesis se hace siempre al final. Cuando usted tiene en la mano el resultado y usted dice, lo que yo voy a defender el día de la defensa es esto, lo que yo encontré es esto. Y por lo general es muy poco. Por lo general se puede expresar en pocas palabras. Por tanto, sobra una página y entonces usted en la síntesis también puede hablar un poquito de la línea metodológica. Usted en la síntesis puede hablar un poco de la argumentación o esbozar la argumentación. Pero el núcleo es qué es lo que yo voy a defender. Y si no hay eso, todavía no hay producto para hacer una tesis. Ténganlo en cuenta, porque no es una cuestión de redacción. Es una cuestión de poder decir qué encontré en el proceso de investigación que merece la pena ser socializado y que evidencia que soy capaz de investigar a un nivel en el cual la ciencia puede encontrar reproducción, que es el nivel de investigación doctoral. A veces eso en un parrafito, pues es demasiado. En una oración se puede decir. Y entonces ya la síntesis de una página, pues no es que no pueda poner la tesis en una página, sino que más voy a decir en la síntesis. La página es demasiado grande cuando uno tiene claridad sobre el asunto que va a defender. La introducción. Voy a usar una imagen que quizás no sea muy decente. Sobre todo con respecto a los que estamos del lado de acá, los que ya nos defendimos y vamos a revisar la tesis. Miren, García Márquez, en una de sus entrevistas un día dijo sobre la novela, o sobre los libros en general, dijo lo siguiente: el escritor tiene que aprovechar las primeras páginas para coger por el cuello al lector, porque hay mucho que leer. Y si cuando abre el libro y en la primera página no lo agarras por el cuello, se te va y busca el libro de al lado, y el otro, y el otro, y el otro. La introducción cumple esa función, pero no estamos escribiendo literatura. No es coger por el cuello al lector. La introducción cumple la función de ponerle la tapadera al caballo, para que mire solo al frente. En la introducción usted tiene que trazarle el camino al lector de tesis de por dónde ha ido usted y por tanto él va a buscar en esa dirección. La crítica que va a hacer el lector, que es un lector especializado, puede ser contraria a ese camino, pero lo que no puede es desconocer que hay un camino que tiene pertinencia, porque ha sido elaborado cuidadosamente, ha sido recorrido cuidadosamente y conduce a ciertos resultados. Usted orienta al lector a que vaya a esos resultados. De manera que si alguien en el proceso de valoración de la tesis se le ocurre formular la siguiente pregunta, que siempre es fatal, usted va a tener respuesta para esa pregunta. ¿Por qué no está tal cosa en la tesis? Recuerden que cada uno de nosotros tiene su propia historia, tiene su especialidad o sus especialidades y hace la lectura desde esa perspectiva. La introducción no solo es la puerta de entrada al texto, la introducción es un trazado de qué fue lo que hice, por dónde fui, para que el lector se vea obligado a recorrer ese camino.
Si no, el lector se escapa, inmediatamente construye la tesis que él habría escrito desde sus circunstancias. La introducción tiene que evitar eso. De manera que en un momento de defensa, cuando hay una buena introducción, usted se puede defender ante la pregunta, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no investigó tal cosa? ¿Por qué no incluyó tal cosa? Usted tiene respuesta, porque usted puede decir sintéticamente qué hizo y por qué lo hizo. Y ahí está la respuesta a por qué no recorrió ese camino. Cuando no tiene esa respuesta, la pregunta de por qué no recorrió ese camino le evidencia claramente de que usted no lo hizo bien, le faltó algo que era necesario hacer. Mientras que cuando usted tiene bien construida esta parte del texto, usted puede mostrar argumentación y evidencia de que su camino no es completo, usted no ha pretendido que sea completo, pero lo que ha incluido en ese camino es suficiente para arribar a las conclusiones a las cuales usted arriba. Por eso es muy importante la introducción. ¿Cuán extensa es una introducción? Podríamos decir que en términos generales deberíamos hablar que en el texto de una introducción no debería ser más que el 10% del texto total, igual que en las conclusiones nunca debería ser más del 10% del texto total. Incluso puede ser menos. Las conclusiones en realidad pueden ser mucho menos. Las conclusiones podrían llegar a ser una página como la introducción, como la síntesis, perdón, o 2 páginas. Porque usted en las conclusiones, me voy a adelantar un poquito de eso, usted no tiene que repetir el estado del conocimiento, solo tiene que poner a lo que usted llegó. Y si escribió bien la tesis, los argumentos están en el texto. Por tanto, usted solo tiene que expresar sintéticamente a qué ideas clave arribó y cuál es la aportación a la cual arribó. Siempre da mucho trabajo enfrentarse a una página en blanco para comenzar a escribir, pero da mucho trabajo poder expresar con claridad las conclusiones. Y casi siempre el error básico que tienen todas las conclusiones es comenzar a hablar del estado del conocimiento, incluso qué sentido tiene citar a un autor en las conclusiones si son sus conclusiones, no las de un autor. O en la introducción, citar a un autor si es la introducción de su trabajo, no la de otro autor. Aunque, como les dije antes, usted en la introducción puede hacer la crítica bibliográfica o esbozar la crítica bibliográfica que hace dentro de la tesis. Ya les mencioné un poco del desarrollo, que puede tener una estructura, por lo general es una estructura en capítulos, y que es recomendable que esa estructura sea una estructura pues lo más práctica posible, lo más sintética posible, para que no sea artificialmente complicada. La bibliografía. Nosotros utilizamos la norma APA. Os recomendamos que la utilicen, aunque ustedes tienen opciones de utilizar otras normas. En la norma APA, la bibliografía que se coloca al final es la bibliografía referenciada, es decir, la que usted utilizó. A veces esto ocasiona cierta falta de confort, porque uno dice, después de haber revisado tanta bibliografía, ahora mi tesis tiene muy poca bibliografía. ¿Qué uso le dio en la tesis? Si le dio uso, referénciela. Es decir, el problema no está en que haya un límite a lo que se pueda referenciar, el problema está en que usted no la ha referenciado en su tesis y no ha expresado que la utilizó. Por tanto, ahí no hay un requerimiento ni de número ni de página, sino es la que usted ha utilizado. Ahora, la sección de bibliografía del autor, la suya, es su carta de presentación. ¿Quién de ustedes se hace una fotografía para un currículum con el cual va a pedir trabajo sin peinarse? No hacemos eso. O con ropa sucia y desvencijada. No hacemos eso. Entonces tampoco hacemos eso en la bibliografía del autor. Ahí ponemos los artículos, lo que hemos publicado, pero podemos poner una pequeña sección donde pongamos a qué eventos hemos ido. No es un requisito, pero si hemos socializado en eventos científicos que se respetan, que han sido seleccionadas las ponencias y todas esas cosas, también podemos en esa sección de bibliografía añadir esa información, porque es información valiosa para el lector que nos va a evaluar. Recuerden que la tesis no es un libro,
La tesis no es para ponerla en el anaquel de una librería o de una biblioteca, sino es para que un jurado evaluador la lea y se forme un criterio técnico. Por tanto, si podemos dar información técnica sobre lo que hemos hecho, pues aprovechémoslo al máximo. Y la sección de bibliografía del autor nos da esa pequeña libertad. Ahora, en esto, tengan la prudencia siempre que se debe tener. Por ejemplo, si usted necesita poner en la bibliografía una definición que ha sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua o de Wikipedia, eso está diciendo cosas de usted. No está prohibido, pero está diciendo de las necesidades que usted reconoce como necesidades técnicas. Y el diccionario de la Real Academia puede ser invocado con mucha necesidad o con mucha banalidad sobre algo que realmente deberíamos conocer y es verdad, digamos, de la vida cotidiana. Lo mismo que Wikipedia, que no es una mala plataforma para presentarnos un problema. Es un poco raro en una tesis de doctorado tener que apelar a un recurso que es un recurso de tipo general, que no es de tipo técnico. No está prohibido, pero está diciendo de ustedes un buen uso o un mal uso de ese tipo de recursos de información, pues dice mucho de ustedes. Lo mismo que si la publicación ha sido en un portal donde publica pues cualquiera sobre cualquier tema, o si usted está publicado en una revista de carácter técnico, de carácter académico, o por ejemplo si ha publicado en un libro que es una recopilación. ¿Quién no sabe que hoy 4 personas se ponen de acuerdo, escriben, juntan, van a un lugar, se lo imprimen y le ponen hasta ISBN por un precio inferior a $500? Entonces, cuidado, artículos en un libro depende de cuál es la calidad del libro. Para que me represente desde el punto de vista de los requisitos del doctorado, nosotros tenemos el requisito de que los artículos sean en revistas, pero estoy hablando aquí que en la bibliografía usted puede tener todavía más publicaciones que las que se exigen normalmente para un proceso de investigación doctoral. Entonces pónganla en la bibliografía. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, hay que estar al tanto. Por ejemplo, hay algunas editoriales que son espurias sencillamente, que se dedican a, por ejemplo, cuando ustedes terminen sus tesis, tratar de publicar sus tesis con otros fines. Entonces, no publiquen sus tesis en cualquier lugar, cuando la vayan a publicar como libro, si la van a publicar como libro. Es decir, sean selectivos, eso es necesario para que el resultado entonces tenga un efecto. Recomendaciones. Bueno, ya les hablé un poco de las conclusiones. Las recomendaciones no son obligatorias, pero si usted incluye recomendaciones, hay una diferencia cardinal entre recomendación y deseo. Yo quiero que salga el sol. Eso es un deseo. Yo voy a viajar a la playa y voy a tomar mis vacaciones en el mes de junio, que es el más soleado en el Caribe, y que aunque hay tormentas en la tarde, la mayor parte del día hay buen tiempo. Eso es una recomendación. Es decir, una recomendación implica de alguna manera esbozar el camino que la hace posible. Estas ideas que se han expresado en la tesis deberían ser socializadas. Eso es un deseo, eso no es una recomendación. Esta tesis debería ser publicada, esa puede ser una recomendación del jurado evaluador. Recomiendo a la universidad publicar esta tesis. Ya no es un deseo, es una recomendación. Siempre que hay una recomendación, hay una pregunta ya respondida sobre la gente que la va a realizar, o sobre la posibilidad de realizarla, o sobre la forma de realizarla. Sería bueno poner en práctica estas ideas, es un deseo. Recomendamos a los departamentos que hacen la revisión curricular que en la próxima revisión curricular se incluya la valoración de lo que esta tesis sobre educación plantea. Eso es una recomendación. Está dirigida a alguien. Es posible realizarla de esta manera. Eso se hace en 3 líneas. No es un discurso de un párrafo inmenso. Pero hay una diferencia muy, muy clara entre estas dos cosas. Es preferible, lo mismo que les dije con respecto a un glosario o a un control semántico,
al final de la introducción, es preferible no tener recomendaciones a tener recomendaciones mal escritas. Y es una pena no tener recomendaciones cuando mi investigación tiene la posibilidad de recomendar algo. Por tanto, no es cuestión de decir, no voy a poner ninguna para quitarme el problema. No pierda la oportunidad de contribuir. Porque eso además para el jurado evaluador le va a decir, mira, esto no es solo un trabajo teórico, aquí hay un resultado práctico implementable. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque si esto es realizable como en actividades lectivas de posgrado, el jurado evaluador dice, pues recomiendo a la universidad construir con el autor un curso. Y eso podría tener resultados prácticos importantes para toda la comunidad. Es decir, no es banal el tema de decidir si hay recomendaciones o no y qué recomendación voy a hacer. Porque dice mucho del proceso de investigación. Hasta ahí la estructura y el planteamiento general de la tesis. Voy a otro punto. Usted está muy calladito. El rigor conceptual y terminológico, que ya mencioné, solo puntualizar un par de cositas. No cambiar el término. Ese es un elemento clave. Es decir, ser riguroso en el uso de las palabras. No pasar por alto el uso que tienen los términos en la comunidad académica actual. Usted lo va a usar con otro significado, aclárelo. Y aclare por qué eso es necesario. En particular, en temas vinculados a complejidad y pensamiento complejo, hay personas que padecen de una enfermedad motivada por el alcohol, que hace que las personas digan disparates y palabras de todo tipo y se inventen términos que en primer lugar son innecesarios y son incomprensibles porque no tienen un rigor detrás que denoten de qué nos está hablando la terminología. Por tanto, tengan cuidado en el uso de la terminología. Sean muy cuidadosos a la hora de decidir si es necesario añadir un término nuevo. Esa es la clave del tema del rigor conceptual y terminológico. Una cosa conduce a la otra. Vamos a otro punto que es la estructura metodológica. Hay muchas opciones para construir una estructura metodológica. Desde el punto de vista técnico, hay muchas técnicas cuantitativas, cualitativas. Hay muchas técnicas cercanas en ciencias sociales. Algunas vienen de la sociología, otras vienen de formas de pensamiento filosófico, como puede ser el método hermenéutico, o sociológico, como puede ser la entrevista a profundidad, o como pueden ser pues técnicas que vienen y están validadas estadísticamente. Es decir, hay un arsenal muy amplio, eso es irrenunciable. Usted debe conocerlo para que pueda hacer una selección apropiada de aquello que puede contribuir a fundamentar mejor y a entender mejor el universo que se está planteando como objeto de su investigación. Puede expresar su investigación en una forma hipotética, eso tiene consecuencias. Si hay hipótesis, pues debe haber variables, debe haber una empiria, un trabajo empírico, por lo general, aunque podría tratarse de una hipótesis teórica, pero eso es muy refinado, es posible, pero no es lo común. Podría ser en forma de tesis a defender. Hay muchas variantes, ahí hay que ser bien selectivo. Pero hay que distinguir bien lo que corresponde a la estrategia general, a las cuestiones generales de método, y lo que corresponde a las cuestiones estrictamente de metodología y de técnicas. Y otro punto muy importante es poder establecer una correlación comprensible para mí que estoy investigando entre los objetivos que se propone la investigación, las tareas científicas que se reconoce debemos ejecutar
y la estructura de la disertación, la estructura de la tesis. Usted puede construir un árbol de objetivos, plantear un objetivo general, plantear objetivos específicos. Eso va a depender de las características de la investigación. Ahora, si hay un objetivo, ese objetivo conduce a determinado tipo de acción académica que usted debe realizar, y eso se llama tarea. Tarea científica. Y la existencia de una tarea científica lo convoca a usted a hacer una cantidad de cosas impresionantes. Eso no se pone en la tesis, porque esas son las tareas prácticas. Por ejemplo, si el objetivo es identificar el estado del conocimiento, una tarea que emana de ese objetivo es la revisión bibliográfica. Esa es la tarea científica. Pero tareas prácticas, tengo que revisar la base de datos, tengo que ir a la biblioteca, tengo que consultar con el experto tal o más cual. Esa parte yo no la pongo en la tesis, porque son las tareas prácticas. Pero sí necesito tener una coherencia entre el objetivo planteado, la tarea científica y dónde va a ir eso en la estructura de la tesis. Porque aquí no puede sobrar nada, a menos que yo decida que no es menester en la tesis porque es un resultado que no tiene o no conduce a las conclusiones o lo que fuera. Resulta no necesario porque fue un camino impracticable. Eso les va a ayudar a ustedes de manera fundamental. Tener claridad en esa correlación les va a ayudar mucho a la hora de la defensa. Porque lo van a poder poner en la introducción y le van a poner las tapaderas para que el caballo, para no decir el mulo, vaya mirando hacia adelante nada más y no hacia los lados para que no se me desvíen los jurados y los evaluadores, sino que a mí me va a dar consistencia argumentativa porque no va a haber verborrea innecesaria en el texto de la tesis. Todo lo que digo, lo digo en relación con la estructura general y lo digo en relación con ese vínculo que hay entre objetivo, tarea científica y una parte de la disertación donde eso va a ser resuelto. Eso al final me va a permitir hacer unas conclusiones muy efectivas, porque a lo largo del camino mi tesis tiene claridad expositiva para el lector. Es decir, mi texto es claro para el lector. Ahora, para que todo eso sea posible, yo necesito hacer un tránsito previo, que es el tránsito entre la situación problemática que está implícita en el tema y la construcción del problema de investigación. Y ese es un punto clave de la metodología. La situación problemática no es más que la identificación de algo que resulta para nosotros interesante, cuestionador, que nos llama la atención, que nos hace pensar que sería conveniente investigar en esa dirección. Pero eso todavía no es ciencia. Eso es presuposición, eso es vida cotidiana, eso es buen deseo, eso es inconformidad que tengo con algo. Esa situación problemática, hay muchos niños en la calle, hay contaminación en la ciudad, los autos los veo emitiendo un humo negro terrible. Eso hay que resolverlo. Eso es una situación problemática. Pero eso todavía no está expresado en el lenguaje que hace posible la investigación científica. Esa inconformidad, esa falta de complacencia con una situación que nos ocurre, nos tiene que conducir a expresar en términos formales para la ciencia el asunto. Porque la situación de la contaminación yo la puedo expresar en términos políticos, yo la puedo expresar en términos ambientales, me puede convocar a hacer una poesía y esa es una parte interesante del asunto que por lo general no incluimos en el proceso, pero que podría ser incluido. Es decir, yo necesito traducir al lenguaje de la ciencia la situación problemática. Y ahí tengo entonces el problema que lo puedo expresar en una pregunta principal o en un árbol de preguntas. Aquí no se debe ser ingenuo. Es muy probable que para una buena investigación lo apropiado es hacer
definir muy bien la pregunta y construir un árbol de preguntas que me permita ir solucionándola. Pero no necesariamente tengo que escribir así la tesis, porque eso podría confundir mucho al lector. Es decir, aquí hay tres grandes momentos que tienen mucha importancia. La investigación es un momento, la escritura de la tesis es otro momento, y hay un tercer momento del cual no hemos hablado, que es la defensa. Ahí el cuchillo se pone en los dientes. En la primera parte hay que ponerse los espejuelos, y en la segunda hay que argumentar muy bien, construir muy bien el texto. Y son tres momentos concatenados, relacionados. Si no hay investigación, no hay tesis. Si no hay tesis no hay idea clara, no hay nada que defender. Pero es diferente el procedimiento. Sería fatal que en un proceso de defensa de tesis, el estudiante de doctorado que ha escrito una tesis, ante una pregunta del jurado, su respuesta es: pues la verdad que yo no sé, porque yo nunca he hecho eso. Nunca he ido por ahí. Entonces, ¿usted qué estaba haciendo? Es preferible decirle al jurado: mire, lamentablemente la pregunta que usted me hace no tiene nada que ver con el objeto de mi investigación, ni con la metodología que yo he utilizado. No entiendo por qué usted me formula esta pregunta. Porque ahí le estoy devolviendo al jurado evaluador, con todo respeto, la pregunta para hacerla comprensible. Pero a la hora de la defensa, la modestia de no sé, pues no cabe. Claro, no se pongan a inventar tampoco lo que no saben, porque lo van a descubrir. Es decir, hay que estar preparados para sostener la argumentación. ¿Dónde está esa preparación? Esa preparación está en todo el proceso, en todas las lecturas. En el momento de la defensa incluso puede que haya una lectura que no esté plasmada en la tesis y que usted puede invocar porque la hizo y porque la pregunta la convoca. Ahí sale toda su experiencia, se estuvo preparando todo el tiempo para la defensa, pero cuidado, si usted construye la tesis como si fuera la defensa, usted falsea la investigación, porque omite intencionadamente cuestiones que son importantes porque no le conviene. Y eso es falta de rigor, y es muy fácil detectarlo. En el momento de hacer la investigación tengo que hacer todas las preguntas, por difíciles que sean. Aunque crea que no la puedo responder, aunque la respuesta sea no cuento con qué, no tengo respuesta, porque esa es la autenticidad de un proceso de investigación. Y por último, para que ustedes puedan hablar, preguntar y todo lo demás, aquí hay un problemilla que tiene que ver con nuestro manejo del castellano. Es muy frecuente encontrar problemas graves de escritura. Pueden ser ortográficos, lo cual evidencia falta de cuidado, porque no hay ninguna razón para que un escrito actualmente, con todas las posibilidades que nos dan las técnicas, tenga faltas de ortografía. Es falta de cuidado. Pero hay algunos problemitas básicos de redacción que yo quisiera comentarles. Una tesis no es una novela, entonces ustedes no tienen que tener un lenguaje florido, que adjetive. Ustedes construyan su texto lo más modestamente posible. Pero una oración tiene estructura y un párrafo tiene estructura. Una oración tiene mínimo, sujeto, verbo y predicado. La investigación demuestra es un discurso incompleto. ¿Demuestra qué? Eso es una frase que a veces está en las tesis así, muy convincente para el que la escribió, pero absolutamente oscura para el que lee. Hay vicios que ustedes pueden detectar ustedes. El vicio más común es escribir tal cual hablo. Cuando yo hablo, con mover la mano, ya dije más, y ustedes entendieron que dije más. Esto es tremendo. No es lo mismo que decir esto es tremendo, nada más con la ceja. Pero cuando yo lo escribo, a lo mejor necesito una segunda oración.
traten de construir oraciones simples que puedan concatenarse en una estructura que se llama párrafo, que es unido porque hay una idea. Disculpen que sea tan incisivo en esto, pero se sufre mucho con el tema de los párrafos de una sola oración, que a veces tienen 7 renglones. Y cuando uno lee, dice aquí el punto, ¿dónde está? La coma, ¿dónde iba? ¿Cuántos verbos tiene esto? Ese es un error muy frecuente. Párrafos extensos de una sola oración. Es muy frecuente encontrarse el párrafo que ocupa dos páginas, porque hay 7 ideas en el párrafo. Es muy frecuente el uso incorrecto del punto y coma, el uso incorrecto de los 2 puntos. Les estoy hablando de cuestiones básicas, mínimas de redacción. Cuando esto no está, ustedes solo se entienden ustedes. El otro no los entiende. Y hace mucho tiempo, Ludwig Wittgenstein demostró que el lenguaje de uno solo no existe. Para que haya un lenguaje se necesita que haya por lo menos 2. Entonces, la construcción no es que ustedes tengan que convertirse en escritores, en poetas, no. Es que tienen que alcanzar sobriedad, porque la sobriedad los ayuda. Porque los ayuda a expresarse mejor. Si lo logran, entonces ustedes mismos van a revisar su tesis y van a hacer un texto más completo. Pero ya sobre base de oraciones que les permiten entonces decir, no, aquí puedo conjugar 2, aquí puedo hacer una subordinada, aquí puedo hacer con sujeto omitido. Pero si no cuidan eso, lo que van a escribir es algo pues muy difícil de entender y con mucha falta de rigor. Estas son algunas ideas generales que yo quería sobre el proceso de investigación doctoral, el proceso de escritura de una tesis, decirles. Vamos a hablar un poquitico nada más sobre la defensa de una tesis. Para poder realizar una defensa exitosa cuando tengo el resultado en la mano, es decir, ya tengo mi investigación concluida, tengo mi tesis escrita, tengo claridad en lo que estoy defendiendo, el punto clave es la argumentación. Que yo pueda en todo momento discurrir y discutir con el jurado evaluador en base a la estrategia que tracé en la investigación. El conocer las lecturas de tesis es muy importante porque inmediatamente nos retroalimenta sobre si ha sido comprendido ese camino o no. Entonces ustedes tienen un momento inicial de presentación de la disertación. Pero esa presentación ustedes la preparan sobre la base de conocer ya lecturas que se han hecho de la tesis por parte del tutor, por parte de otras personas que ustedes siempre se la dan, porque eso es normal, en amistades, personas que nos ayudan, profesores reconocidos, en fin. Por tanto, ustedes tienen un conjunto de retroalimentaciones que les pueden permitir decir de otra manera lo que en la tesis no ha sido bien comprendido. Es su oportunidad de presentar los resultados. Ese es un primer momento muy importante. Hay que preparar bien esa presentación. Hay que ajustarse a los tiempos, porque ya lo decía un famoso escritor ruso, Anton Pavlovich Chekhov. Kratkos sistra talanta. La brevedad es hermana del talento. Solo en el mercado se puede estar hablando muchas horas. Solo en una taberna se puede estar hablando muchas horas. Nosotros debemos preparar bien el texto inicial para poder expresar de forma directa, clara, los resultados de nuestra investigación. Ahora, nuestra investigación tiene cuestionamientos, siempre los tendrá, si no, pues no vale ni la pena hacerlo. Eso es parte de la sal de una investigación, la crítica de la investigación. La defensa no es una defensa a ultranza. Yo hace un rato decía, la defensa es con el cuchillo en la boca. No es cierto. No es con el cuchillo en la boca, es con los argumentos. La defensa siempre debe reconocer cuál es la racionalidad de la crítica que se me hace.
porque hay que escuchar la crítica. Quien evalúa nuestra tesis no nos está poniendo difícil el camino, nos está preguntando. Por tanto, escuchar la pregunta nos ayuda incluso a pensar mejor derivaciones de la investigación. Por tanto, cada crítica es una oportunidad no solo de rectificar algo que no ha sido bien expresado, no solo de argumentar con algún elemento que ha sido pasado por alto, sino también de avisorar futuro, de proponer posibilidades de investigación que emanan de la pregunta, que emanan de la crítica. La crítica no hay que tomarla como ofensa o en negativo. Es decir, aunque hablamos de la defensa de una tesis, no es una defensa a ultranza. Tampoco es complacer a la crítica y aceptarlo todo. Porque si todo lo que te critican, y sobre todo aquello que te cuestionan como erróneo, es correcto, entonces la tesis no está terminada, tienes que volverte atrás. Es decir, hay un momento aquí de autorreflexión. Siempre debemos respetar el criterio del doctorante que ha hecho la investigación, en el sentido de si, aunque yo les esté diciendo como tutor de tesis que no está listo, y aunque los lectores estén diciendo que no está listo, que sería el equivalente a decirle: no tomes esa carretera a 100 kilómetros por hora porque está resbaladiza y el puente no está terminado de construir, no vas a poder frenar y te vas a estrellar. Si a pesar de todo eso ustedes insisten, pues no nos queda más remedio que acceder a que vayan al acto de defensa. Pero les va a pasar lo que le pasa a los maridos cuando nuestra esposa nos dice: te va a caer la mermelada en la corbata, nos cae la mermelada en la corbata y después nos dice con satisfacción: te lo dije. Van a fracasar, porque esto no es una apuesta, esto no es una actividad de competencia, sino es una actividad para reproducir conocimiento, para producir nuevo conocimiento. Tiene sus normas, tiene su rigurosidad. Todos deseamos que las defensas sean exitosas, pero para que sean exitosas se necesita que estén los productos claros y que esté la novedad garantizada y la originalidad de la disertación, que son elementos que uno puede colocar en la introducción con toda claridad o que puede colocar incluso en la síntesis. En eso no se puede ser modesto, porque no se trata de vanagloriarse, se trata de con precisión expresar a dónde llegué, a qué resultado llegué que antes no había sido alcanzado. Este es el retrato que yo quería hacerles en general, y con mucho gusto pues contesto las preguntas que ustedes tengan y escucho los comentarios que tengan. Doctor, sí le quiero pedir el favor de que amplíe un poquito lo de la estructura metodológica. Parece, no me quedó claro realmente, sí, algunos aspectos de allí. Pues la estructura metodológica comienza realmente por la selección del tema. Hay un tema que requiere una argumentación. Un paso importantísimo es la revisión bibliográfica. Pero a la hora de construir el texto, el punto clave es el problema de investigación. Y el problema se construye técnicamente a partir de una situación problemática, es decir, una situación que yo identifico, pero que en la forma en que la identifico todavía no puede ser traducida, no puede originar una investigación técnica porque necesita ser traducida. Es decir, yo construyo el problema de investigación. Por ejemplo, hay insatisfacción en la población con respecto a los servicios de salud. Y alguien puede convocarnos a hacer una investigación de tipo sociológico para encontrar las causas de ese fenómeno. Eso todavía está en nivel de situación problemática. Yo necesito preguntarme, explorar preliminarmente ese terreno, y a partir de ahí a lo mejor yo no creo que sean las causas lo que hay que buscar, sino que se requiere con bastante profundidad una descripción exhaustiva de los procesos institucionales, financieros, etc. Solo después que tengamos esa identificación podríamos entrar a un análisis de causa. Y ahí yo he construido un problema que es el problema de
hacer una descripción adecuada de una situación que es inescrutable a nivel de causalidad porque sencillamente no está bien identificada. O por ejemplo que alguien nos diga, miren, hemos invertido no sé cuántos millones en esta institución hospitalaria y por razones de organización pues se están dilapidando esos recursos. Esa es la situación problemática. Usted tiene que plantearse esa situación problemática y es posible que el problema vaya en la misma dirección en que fue reconocida la situación problemática o no. Porque quizás la exploración preliminar que hacemos nos dice, no, eso no es solo un problema organizacional, ahí hay un problema de corrupción, ahí hay un problema de organización financiera que hace que los recursos que se destinan, producto de los impuestos y todo lo demás, realmente llegan muy poco. Entonces no es un problema organizacional solo, es financiero, es de políticas. Y yo construyo entonces el problema científico. Es decir, la ingenuidad, la inmediatez de la pregunta de investigación como situación problemática, yo debo traducirla a una propuesta de exploración sistemática y ahí construyo el problema. Muchas veces por el camino tengo que volver a la construcción del problema porque hay cuestiones que saltan a la vista en el proceso de la investigación y que necesitan ser incorporadas. Pero jamás puede una situación problemática trasladarse tal cual a la investigación. Les voy a poner un ejemplo de ciencias naturales. Alguien quiere vender un producto que son galletas que no engordan y se pueden comer antes de dormir. Y es una persona que tiene una empresa que quiere vender eso y produce las galletas y llega con todo su deseo del mundo a un centro de investigaciones y le dice, mire, yo quiero que ustedes investiguen mi galleta, yo pongo el dinero para que las investiguen y yo poder poner en la etiqueta que ha sido validado que estas galletas no engordan y que se pueden comer antes de dormir. Yo no los voy a presionar, ustedes son los investigadores, por favor investiguen esto. Esa es la situación problemática. Porque si usted, como universidad o como centro de investigación química, dice, bueno, voy a hacer la investigación de si la galleta no engorda y se puede comer antes de dormir, quizás pase por alto que la galleta tiene un componente tóxico que a la vuelta de 3 generaciones va a ocasionar un daño. Por tanto, a la hora de construir el problema científico, usted tiene que hacerse las preguntas pertinentes de la manera más completa posible, aunque incluso diga por razones de financiamiento, no pudimos hacer la investigación en varias generaciones. Así que al cartelito de que se pueden comer antes de dormir, me le agrega abajo otro cartelito, casi siempre lo ponen muy chiquitico, o no lo ponen, de que la investigación ha sido parcial. Esa es la diferencia entre la situación problemática y el problema. Es decir, el problema siempre es una codificación en términos de categorías, de argumentación, para que pueda ser plausible para la ciencia realizar la investigación. Una forma, pues, digamos que supuestamente perfecta sería poder expresarlo en un lenguaje matemático, en un lenguaje completamente formal, riguroso, pero ya sabemos toda la historia que tiene el requisito de reducir la metodología a eso. Es posible también hacerlo así. Y es bueno también hacerlo así, pero no es obligatorio hacerlo así porque hay muchas situaciones que no estamos en condiciones de expresar en términos absolutamente formales o matemáticos y demás. Pero se requiere ese tránsito de la pregunta ingenua, de la curiosidad, de lo que llama la atención a lo que puedo expresar formalmente para organizar un proceso de investigación. No sé si quieres algo más. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para lo siguiente, en términos hipotéticos, ¿sí? La multiversidad asigna un tutor para el trabajo de investigación y de tesis. Este tutor, lógicamente, hace las observaciones sobre la marcha. Ajuste esto, mire esto, complemente esto. ¿Hasta qué punto, una vez pasado ese escollo, lo que haya establecido, el producto de ese trabajo,
una vez convalidado por el tutor, está convalidado por la universidad. O vale decir, los pares exteriores o ante quienes se sustenta la investigación, puede en un momento dado retrotraer parte de lo hecho, ¿sí?, a pesar de las observaciones y convalidación de la tutora o tutor. Perfectamente posible, incluso deseable. El trabajo de investigación doctoral y el trabajo conducido con una tutoría es un trabajo que tiene un rigor, pero no es infalible. Por tanto, cuando el tutor aprueba una tesis, también se está exponiendo ante el jurado evaluador, que siempre va a incluir otros especialistas que no forman parte del colectivo. Porque si no, nos pasa lo mismo que con las publicaciones. Nos cocinamos en nuestra propia salsa. No, siempre se necesitan personas externas que sean críticos y que nos sometan de alguna manera, aunque sea modelada, porque al final no tenemos toda la realidad en una defensa de tesis, ni todas las tendencias en una defensa de tesis, pero nos someta al juicio crítico de una comunidad académica que es más amplia que nosotros. Eso es perfectamente posible. Lo único que nos previene contra un desenlace negativo en esa dirección es el rigor con el cual ha sido realizado el trabajo. Nunca el proceso de evaluación de una tesis es un proceso de castigo, es un proceso de revisión. Nunca un tutor manda a hacer revisiones para que se pase más trabajo, pero también aquí hay un proceso de educación. Nosotros no estamos haciendo una preparación para apretarle las tuercas al motor en una cadena de producción. Cada investigación tiene originalidad, por tanto implica riesgo. Riesgo para el tutor, riesgo para el tutorado. Ahora, si se hace bien el proceso, si hay una buena revisión bibliográfica, la probabilidad de que haya algo valioso del conocimiento establecido que haya sido pasado por alto es remota. Si se ha hecho adecuadamente la argumentación y hay una construcción metodológica adecuada, podríamos llegar en un acto de defensa a tener diferencias en la argumentación, pero el jurado a llegar a la conclusión de que lo que se ha presentado está debidamente argumentado. No estoy de acuerdo, pero no puedo decir que no se haya hecho una investigación doctoral. Yo cuestiono ese resultado, pero no lo cuestiono en el sentido de que sea un error, sino que hay argumentos de otra naturaleza. Entonces, a la hora de votar, que el voto es directo y secreto, esa persona, aún en la diferencia, puede votar a favor. Y por eso siempre es, ¿cómo se llama?, impar la composición de un jurado evaluador. Por ejemplo, el tema de las publicaciones. Si usted tiene publicaciones realizadas en revistas importantes o que tienen un reconocimiento en la comunidad académica, eso en el momento de la defensa es una carta a favor que usted tiene, porque usted puede también en sus argumentos decir que estas ideas que me están cuestionando hoy están expresadas en este artículo que lleva publicado 2 años y que no ha tenido todavía una reseña negativa y ha tenido 5 positivas. Porque si es en una revista cualquiera, muy alejada, no tiene ninguna, ni buena ni mala, es decir, nadie lo leyó. No te sirve el argumento. Pero cuando ha sido socializado, y hoy es muy fácil detectar esas socializaciones, comentado, etc., entonces usted también tiene un argumento a su favor. De manera que aquí tenemos un proceso visible que primero tiene pasos, el cumplimiento de esos pasos ayuda a poder llegar a un buen resultado, y hay una parte que es completamente, digamos que, pues muy individual, muy de la complicidad entre el tutor y el tutorado, que incluye un riesgo que es inevitable. Yo no conozco todavía en mi experiencia de unos cuantos años, en varios contextos, que haya resultados negativos que no tengan detrás pues faltas de corrección, errores que no debieron cometerse y situaciones de esa naturaleza. Casi siempre que hay resultados negativos hay cuestiones que no son opináticas, que no es porque el jurado haya tenido determinada opinión. Por ejemplo, hay un fenómeno muy humano
pues no me excluyo de ese fenómeno, pero somos muy cabezaduras. A veces nos están diciendo que así no puede ser y nosotros insistimos que así es. Entonces, cuando ocurre eso, pues la catástrofe es inminente. Hay un fenómeno aquí de naturaleza social y es que es inevitable que entre tutor y tutorado se produzca complicidad. Entonces, eso a veces induce una cierta complacencia en que el tutor llega a aceptar algo que si estuviera de jurado evaluando no aceptaría. Pero pobrecito Juanito o pobrecita Marita, la verdad que ha hecho un tremendo esfuerzo. Y entonces eso conduce a una defensa por lo general que falla, porque el jurado no tiene esa postura. También hay un fenómeno que es el de el otorgamiento por el jurado de una condición, por ejemplo, de honores en una defensa. Hay defensas que son muy buenas y el jurado pues o lo pasó por alto o entendió que no merecía los honores. Eso no es reclamable porque es una parte de decisión del jurado evaluador y tiene toda la libertad para proponer, nadie se lo puede cuestionar, ni la institución, la parte digamos que institucional, administrativa, la rectoría o la dirección académica se puede cuestionar a un jurado por haber otorgado o no haber otorgado, porque ahí está un juicio colectivo que es de carácter académico. De la misma manera, no nos podemos cuestionar una decisión de jurado que me puede parecer injusta como tutorado, pero no es cuestionable porque es una decisión colectiva, es una decisión que se adopta después de una discusión donde hubo oportunidad de defensa y porque eso se plasma en un dictamen donde el jurado argumenta el porqué del resultado negativo. Lo que pasa es que en ocasiones, pues yo lo he visto en varios lugares, también aquí, hay personas muy testarudas, más testarudas que yo en mi experiencia, lo cual es difícil, yo soy testarudo, pero muy testarudos que sencillamente no aceptan lo obvio. Lo que yo mencioné hace un rato, párrafo de una sola oración. A mí me ha ocurrido con tutorado. Y ha llegado un momento en que, bueno, pues ya llegamos al punto en que no podemos seguir conversando. Ya te he revisado 2 veces. Te encontré párrafos de una oración, te digo, no puede haber en la tesis párrafos de una oración, pero no estamos en la primaria, por tanto, si yo te revisé la introducción y me encontré párrafos de una oración y te digo que revises los párrafos de una sola oración que tienes en la tesis, la próxima vez que me entregues la tesis y yo revise, me encuentre párrafo de una oración, no me la leo, te la devuelvo, porque hay algo básico que fue explicado, que tiene sentido y la persona o lo ha pasado por alto o lo considera que no es importante y eso afecta a la comunicación. Entonces eso también se da. Es decir, ese tipo de postura en la cual, porque todos tenemos nuestra formación, tenemos nuestra manera de pensar, tenemos nuestra edad también, que a veces por ser muy jóvenes, a veces es por no ser muy jóvenes, que caemos en esas dos posturas, por inexperiencia o por mucha experiencia. Entonces hay que tener cuidado con esa relación. La relación tutor-tutorado es una relación bella. Y no hay cosa que le guste más a un jurado evaluador que poder aplaudir una tesis bien construida y bien hecha. Eso produce una satisfacción espiritual en todas las personas. Y por tanto, no hay por qué presuponer que un jurado tiene una mala intención o no me quieren aprobar la tesis. Pero muchas veces nos ha costado tanto trabajo llegar al resultado. Hemos hecho tanto esfuerzo que estamos sordos a la crítica porque sencillamente no la podemos aceptar. Y por eso se necesita un tiempo de pues hacer otra cosa, irse al cine, refrescar, volver a leer para uno poder leer su texto con una perspectiva crítica. Y si yo leo ahora mi tesis de doctorado, pues seguramente no me va a parecer buena. Un libro que escribiste hace unos años lo leí y dice, ¿cómo yo pude poner eso de esa manera? Entonces, el tiempo adiciona calidad. Y a veces necesitamos darnos un poquito de tiempo entre estas etapas para que pueda madurar nuestra reflexión propia sobre la propia investigación. Emocionalmente es muy bueno que uno esté comprometido, que uno lo sienta como si fuera pues parte de sus hijos, de su familia, el resultado de tesis, eso es muy bueno,
Pero cuando se convierte en postura obstinada, pues hay que tener cuidado, porque nos puede conducir entonces a fracasos que nos podríamos haber evitado. Y eso sí pasa con relativa frecuencia en muchos lugares. Es decir, que alguien adopta una postura que sencillamente no acepta porque incluso se inventa problemas personales que no existen y todo eso. Sí. ¿Qué más? Sí, doctor. Bueno, es algo sencillo. Pretendo trabajar algo de filosofía. Entonces encuentro alguna dificultad en tanto que las disciplinas dividen para profundizar la especialización, en tanto que la filosofía utiliza un método más sintético. No sé en cuanto a la metodología, alguna sugerencia, si es factible o no. A ver, la filosofía también tiene estructuras, también tiene tendencias, modelos de explicación. No es lo mismo una argumentación fenomenológica que hermenéutica. No es lo mismo una explicación basada, por ejemplo, en una filosofía marxista que en una filosofía analítica. Por tanto, la filosofía también tiene, aunque no es una ciencia particular, también tiene estructuras metodológicas que permiten construir el discurso filosófico con rigor. Es decir, la filosofía no es síntesis absoluta, también es un área de conocimientos que está cercana a la ciencia. Yo no considero que la filosofía sea ciencia, me perdonan, por eso se llama filosofía. Juana es Juana y no María. La filosofía es filosofía, la ciencia es ciencia, pero son actividades académicas que tienen préstamos en cuanto a estructuración, y la filosofía también tiene modos de construir el discurso que son rigurosos. En particular, por ejemplo, una gran cantidad de filosofía que se hace hoy en el mundo es analítica, y eso tiene reglas muy claras de cómo se hace un discurso filosófico en base a presupuestos analíticos o de otra naturaleza, ¿no? Si se trata de una cuestión epistemológica, igual. Es decir, hay discurso filosófico epistemológico que también está construido. Es decir, no hay un vacío absoluto o una síntesis general que es como yo lo quiero hacer. Hay precedencia, hay escuelas de pensamiento, hay líneas de trabajo, hay producción académica. Por tanto, el proceso es básicamente el mismo. Lo que va a cambiar es el modo en que se produce el discurso, el modo en que se elaboran las conclusiones, el alcance de las conclusiones, el tipo de categoría que se utiliza, pero en cuanto a discurso académico, es un discurso académico también riguroso y estructurado. Doctor, teniendo en cuenta que en el estado del arte se hace la revisión del tema, ¿cómo ha sido tratado, con qué categorías, desde qué metodologías? ¿Cuál es la diferencia con los antecedentes? La diferencia es sencillamente que nosotros vamos ajustando más el foco o enfocando mejor el lente de con qué vamos a investigar. Yo puedo, en base a una suposición general o a una situación problemática, decir, sería interesante ver si este asunto que me parece interesante a mí se está trabajando en la bibliografía científica. Y yo puedo, en base a 2 palabras o a una sola, hacer una búsqueda bibliográfica. Y eso me reporta 2 millones de registros en una base de datos. Bueno, eso es inmanejable. Entonces tengo que leer algunas cosas para poder perfilar el aparato categorial con el cual voy a continuar la búsqueda para hacerla más específica. ¿Cómo hago eso? No es con mi imaginación. No tengo que leerme los artículos, porque hay un modo de producción de la bibliografía científica que los artículos tienen resumen y tienen palabras clave. Entonces, en una situación en la cual yo esté cercano al cero, la lectura de los resúmenes y las palabras claves me da un universo categorial con el cual yo podría perfilar la siguiente búsqueda. Yo puedo regionalizar la búsqueda por bases de datos, por fondos bibliográficos. Las bibliotecas, por ejemplo, hacen estudios de fondos y hay algunos temas que están registrados en un lugar. Miren, es valioso saber sobre determinadas temáticas qué hay en una localidad, qué hay en un país. En otras temáticas es más universal el asunto, depende de cómo está planteado. Entonces, en la medida en que cuando yo logro tener una revisión preliminar que me permita configurar el tema, tengo la base entonces para hacer la revisión bibliográfica ya más básica, que está relacionada con el protocolo. Es decir, voy estructurando mejor el discurso y la programación de la propia investigación. Es decir, son pasos
digamos que van incorporando otras categorías, digamos, elementos de rigor en la investigación, pero no es que sean absolutamente diferentes. En un proceso de investigación bibliográfica yo puedo llegar a la conclusión de que en el mundo hispano este tema no ha sido trabajado, ha sido trabajado en el mundo anglosajón. Por tanto, la bibliografía que vamos a revisar es la bibliografía que está en bases de datos en idioma inglés, y ese es un resultado de la investigación preliminar. Y a partir de ahí yo enfoco en la bibliografía en idioma inglés en un área determinada y se acabó. Cuando voy a defender, está claro que las conclusiones que estoy estableciendo son en base a la revisión bibliográfica y a la comunidad académica que ha producido esto en esta área. Puede que pase por alto una pequeña comunidad, me salga en la defensa como una crítica, que pasé por alto que hay una pequeña comunidad que me resultó invisible, pero el trabajo que hice está justificado y argumentado que lo hice bien. Quiere decir, yo tengo que rectificar alguna conclusión, pero mi trabajo no es un mal trabajo. Entonces la tesis puede ser aprobada con observaciones. No es lo mismo que se dedicó a estudiar la bibliografía en idioma inglés, no revisó la bibliografía en castellano, donde hay autores relevantes, que lo pasó completamente por alto. Por cierto, están en la universidad que está a medio kilómetro de aquí. O sea, es un error grave, porque no ha habido una revisión adecuada que me permita entonces poder hacer la selección. Es la diferencia, pero es un andar en el cual yo voy, digamos, como en la construcción de una casa, establezco unos cimientos que me permiten entonces ir construyendo pisos superiores. Wittgenstein, que mencioné hace un rato, decía que el método no era más que una escalera que me permitía moverme del primer piso al segundo piso, pero para moverme del segundo piso al tercero tenía que construir una escalera diferente. Dentro de las muchas interpretaciones filosóficas de este asunto, esa es una, ¿no? Otros autores dicen que pues cualquier escalera sirve, ¿no? No creo. Si no, inténtenlo. Un momentico. ¿Era en esa dirección o quiere preguntar algo más? Gracias. Pues yo no sé ni la hora que es, tú eres la que controla el tiempo. La última pregunta. Bueno, agradecerle pues por las precisiones que nos ha hecho en este par de horas. Y entonces pues me queda claro que hay que tener una coherencia interna, claro, entre la que pretendo investigar y el producto como tesis. Y esa coherencia interna pues entonces me lo da la problematización, el problema mismo, los objetivos y por supuesto esa dialógica pues que establezco entre mi metódica y la metodología a usar. Entonces llegamos a los hallazgos, y en los hallazgos sí quisiera un poquito más de, digamos, de su conocimiento, ¿sí?, al respecto, porque siento o percibo que no hay que hacer tanto énfasis en las diferencias metodológicas, sino en las diferencias epistemológicas, donde realmente pues yo debo de tener las comprensiones y los entendimientos radicales de esos hallazgos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va esa coherencia epistemológica dentro de la escritura de la tesis y del proceso investigativo para no resultar, como decimos aquí coloquialmente, con una colcha de retazos? Bueno, aquí hay una pequeña trampa. Creo que lo mencioné ayer. Marx decía que ninguna sociedad se ha propuesto jamás problemas para los cuales no tiene el marco de solución. Es decir, cuando concebimos un problema es porque ya estamos concibiendo cierto marco de solución del problema. Humberto Eco, en un texto muy interesante que se llama Apostillas al nombre de la rosa, explicando la novela, decía que la biblioteca y todo el convento se tenían que quemar. Es decir, el escritor es libre para escribir, pero si estás escribiendo una novela que quiere ser creíble, pues hay ciertas condiciones que la novela ha expuesto que conducen a ciertos resultados. Y en un mundo de velas, papel, biblioteca, pues
el incendio es bastante probable, por tanto la biblioteca se tenía que quemar. Quiero establecer una analogía con estas dos ideas. Cuando yo planteo la estructura metodológica de una tesis y comienzo a seguirla, eso me conduce a cierto tipo de conclusión. Si mi investigación es empírica, yo no puedo hacer una conclusión generalista. Por tanto, yo no puedo tener un hallazgo que sea con ese grado de universalidad, porque ahí yo estoy dando un salto en el vacío que es poético, pero no es científico. El texto y la estructura me obliga a quedarme en cierto grado de resultado. Incluso puedo protestar con respecto a eso y evocar lo que poéticamente, pero eso lo hago como proposición de posibilidad. Podría, el español tiene esa forma extraordinaria, no es que pueda, es que podría ser de esta manera. Yo puedo llegar incluso a hacer ese tipo de premonición, pero ahí ya yo estoy saliéndome del tiesto un poquito y mi conclusión y mi hallazgo es este, pero si otro investiga, a lo mejor este hallazgo conduce a este otro. Y ahí me salgo un poco, pero es todavía factible de ser aceptado en el contexto de la investigación que estoy realizando. Es decir, los hallazgos nunca son hallazgos separados completamente. La estructura metodológica tiene la fatalidad de que nos imposibilita ciertos hallazgos y nos hace posible otros. Eso es lo que permite que dos investigaciones sobre un mismo asunto, con un planteamiento problemático diferente, conduzcan a resultados diferentes. Recuerden que no estamos aspirando a alcanzar una verdad definitiva, sino un resultado argumentado, de manera que otro que revise pueda decir: estás en una ilusión porque tu resultado de esa manera se debe a que cometiste esa imprecisión o a que tomaste este camino. Si tomaras este otro, verías un poco más. Por eso no es poesía, por eso no es mito. Esa es la característica del pensamiento científico. Puede ser filosofía, que no es exactamente ciencia, pero el discurso se conduce también dentro de ciertos parámetros que pretenden acercarse a la ciencia, ¿no? Por eso no son separados los hallazgos. Si uno encuentra un ramillete de especias, flores, hierbas, y no un ramo de flores, pues algo falla en esa estructura, o estoy considerando o extrapolando demasiado en mis conclusiones, y por eso supongo que hallé lo que estoy imaginando y no lo que hallé, ¿no? Porque esa coherencia la da la estructura metodológica, y sí es tramposa. Es decir, nos ciega, a la vez que nos permite ver, nos está cegando de otras posibilidades. Yo les agradezco mucho la atención y espero que esto les haya sido de utilidad. Muchas gracias.